Señor, en el nombre de Jesús, oramos que la palabra pueda ser efectiva. Dame la humildad y dame la gracia para poder llegar a los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo quiero compartir con ustedes el tema ¿por qué Cristo se encarnó? ¿Por qué Cristo murió? ¿Y por qué Cristo resucitó? Y vamos a estar viendo en primer lugar hoy por qué Cristo se encarnó. Y yo siempre uso algunas parábolas, historias, ejemplos para poder presentar una verdad. Y que aunque yo ya he predicado esto, ya he contado esta historia, pero como usted es humildito, usted como un niño, yo nunca la he oído, diga. Nunca la he oído. ¿Por qué se encarnó Cristo? ¿Por qué Dios se hizo carne en Cristo Jesús? Un ejemplo para ilustrar. La ciudad de oro. Un gran señor le encomendó a un arquitecto la construcción de una ciudad perfecta de oro. ¿Cómo tenía que ser la ciudad, hermanos? La ciudad debía de ser perfecta, sin tacha, conforme al diseño encomendado. El arquitecto constructor debía de ser fiel al diseño y no hacer caso a otro diseño. En el contrato de construcción había una cláusula especial. La cláusula decía: si el arquitecto falla, la relación de amistad entre el arquitecto, su descendencia y el gran señor se romperá. La descendencia del arquitecto constructor estarán confinados a una cárcel, a una esclavitud perpetua, con penalidad, como penalidad. La única salida, decía la cláusula, para renovar la relación es que un amigo íntimo del gran señor asuma la responsabilidad de los transgresores. Lamentablemente sucedió. El arquitecto falló. Y es aquí, hermanos, donde encaja la encarnación de Cristo. Dios es el gran Señor. ¿Quién es el gran Señor, hermanos? El arquitecto constructor es Adán y Eva. La descendencia de Adán y Eva somos nosotros. Y el amigo íntimo del gran Señor que llevó la penalidad es Jesucristo. ¿Se entendió, hermanos, el ejemplo? ¿Poquito? Bueno. ¿Por qué se encarnó Cristo? Esa es la pregunta que vamos a estar viendo. Cristo se hizo carne, se encarnó para reparar la ofensa a la gloria de Dios, para reparar la ofensa a la santidad de Dios hecha por Adán y por su descendencia al pecar. Fíjese bien, no caigamos en el error de que Cristo se encarnó primeramente para salvarnos. ¿Se oyó eso, hermano? No caigamos en ese error, que Cristo se encarnó, murió, resucitó para salvarnos. Es cierto. Pero lo primero que debemos de ver es que Cristo se hizo carne para reparar la ofensa a la gloria, a la santidad de Dios, hecha por Adán y su descendencia al pecar. Dios había sido ofendido. La santidad de Dios había sido ofendida. Y alguien del mismo calibre de Dios tenía que asumir la penalidad. Fíjese,
¿A quién fue que el constructor Adán le hizo caso? ¿A qué otro diseñador el constructor Adán le hizo caso? Vamos a verlo en la palabra. Génesis 3:4. Y ahí aparece el otro diseñador. Dice Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer. Por supuesto que le estaba diciendo también a Eva. Por supuesto que le estaba diciendo a Adán. Él le dijo a Eva para llegar a Adán, para mostrarles otro diseño. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis. No es así como Dios dice, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y entonces la serpiente se inclinó al otro diseño, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto. Y dio también a quién, hermano, a su marido, estaba ahí con él, el cual comió así como ella. Hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, todos nosotros pecamos en él. Adán no solo pecó y ya, sino que con su pecado manchó, ofendió la santidad y la gloria infinita de Dios. Adán cometió un pecado infinito, porque el ser contra el cual él pecó es un ser infinito. Solamente alguien infinito podía reparar esa deuda, podía arreglar. ¿Qué consecuencias hubo al Adán pecar? Un abismo se abrió. Un abismo se abrió entre la relación de un Dios 3 veces santo y los pecadores ahora. Por eso, cuando un niño nace pecador. No nace un angelito, sino como dijo el hermano Mauricio, cuando nació su nietecito, él no dijo, mi angelito. Él dijo, mi pedacito de pecado. Los niños que ustedes tienen y yo son pedacitos de pecado. Ya viene la fornicación adentro, el adulterio adentro, ya viene el deseo de la pornografía adentro, el deseo de oír música perversa adentro, ya viene el deseo de inclinado a los placeres, aunque no lo hayan hecho todavía, pero ya viene eso, porque el ser humano fue maldito al ofender a Adán a Dios. El ser humano se separó. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer cuando queremos que todo quede en oscuridad en un cuarto y hay luces encendidas? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Se apaga la luz. Dios solamente tiene que hacer esto, mire. Bueno, entonces no me quieren. Y Dios se aparta. Entonces nosotros en sí mismos somos tinieblas. La ausencia de la luz, ¿qué es, hermanos? Oscuridad, tinieblas. No somos nada. Por eso yo les digo a los hermanos que no se congregan, por si me están oyendo, ¿verdad? Si ellos tienen en su mente no, yo no le hago nada mal a nadie. Pues sí, está haciendo un gran mal, se está haciendo un gran mal al no congregarse, porque al congregarse sale la palabra que va a bendecir al cuerpo. Hay una palabra
para bendecirlo a usted personalmente en la Biblia. Cuando usted está en su casa y lee su Biblia diariamente como un devocional, usted está siendo bendecido, pero es una palabra individual, personal para usted. Pero cuando nos congregamos para predicar, Dios envía una palabra para el cuerpo. Amén, hermanos. Y esa, usted querido creyente que me está oyendo, no la está oyendo. Y esa es una desobediencia, ese es un peligro. Ese es un zarpazo del enemigo. O sea, lo va separando, lo va poniendo, ¿verdad? Ahí. Y así es. El juicio de Dios, la ira santa de Dios fue desatada. Porque Dios castiga. Dios es un Dios de ira. Nada más que la ira de Dios es una ira santa. La maldición, el pecado, la muerte entró con todo su vigor, el pecado como herencia de Adán y la condenación eterna y justa cayó sobre los transgresores, sobre Adán y su descendencia. ¿Se acuerdan del ejemplo, hermanos? La paz de Dios desapareció de los corazones de los hombres y entró el temor dominando los corazones. Evidencias de la relación rota, pero también evidencias de la gracia de Dios. Miren lo que dice Génesis 3:8. Evidencias de la relación rota, pero también vamos a ver ahí la gracia de Dios. Miren lo que dice Génesis 3:8. El temor entró. Dice Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer dijeron, aquí viene nuestro amor. ¿Así dijeron? No. El hombre y la mujer y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿Qué hizo el hombre y la mujer, hermano? Porque había temor. Ya estaba el juicio de Dios, la maldición ahí. Entre los árboles del huerto. Pero aquí vemos la gracia de Dios. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿Qué hizo Dios, hermano? Todo embarrado ya. Embadurnado. Pero él lo buscó. Y lo llamó. Eso se llama gracia. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, el primer anuncio de la encarnación de Cristo, vamos a verlo ahorita, a través de las túnicas, no de hojas, sino de pieles. Vamos a ver en este momento el anuncio de la encarnación de Cristo a través de las pieles de túnicas, túnicas de pieles. Génesis 3, del 7 y también versículo 21. Génesis 3, 7, mire lo que dice. Después vamos a leer el 21. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿cómo, hermano? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre autosalvándose. El hombre fabricando su propia manera de salvarse. Pero mire la manera de Dios de salvar al hombre. Y ahí está el anuncio de la encarnación, de la muerte de Cristo. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué hizo, hermano? Túnicas de qué, hermano? No de hojas, sino de pieles, y los vistió. Ahí se dio la primera muerte en el reino animal. ¿Había hecho algo los corderitos que Dios mató, los animalitos que Dios mató? ¿Cuál era la condición de esos corderitos? Eran inocentes. ¿Quién había pecado, hermanos? Adán y Eva.
¿Y qué hizo Dios? ¿Los castigó por su pecado? Sí, hubo juicio, pero ¿a quién fue que Dios castigó por el pecado? ¿A quién puso como sustituto para que tomara el lugar de ellos? ¿A quién puso Dios, hermanos? A un animalito. Y después los desollejó. Tuvo que matarlos Dios. Hubo sangre ahí. Y ahí es donde se da primero el primer anuncio de la encarnación de Cristo. Se le llama el protoevangelio, el primer evangelio, o sea, la primera buena nueva, la primera buena noticia. Ahí está en Génesis, que en un tiempo lejano, alguien de venido de arriba se iba a hacer carne. Se llamaba y se iba a llamar el Cordero de Dios. Y ese Cordero de Dios iba a ser un sustituto por los pecadores que se arrepintieran. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. ¿Puedes ver a través de estos versículos el juicio de Dios y a la vez la misericordia? Hermanos, nunca olvidemos que cuando Dios manda su juicio, siempre en ese juicio también vemos su misericordia. Amén, hermanos. Siempre es así, siempre. Y eso nos enseña mucho, ¿verdad? Para relacionarnos con nuestros hijos, cuando les castigamos y cuando les corregimos. Digamos, esto no es correcto, esto no es así, y por eso es esto y esto. Pero hay que decirle, pero hay esperanza, hijo. Hay esperanza. El Señor es bueno. Isaías 57:20. Fíjese, vamos a ver aquí a través de estos versículos el juicio, pero también vamos a ver la misericordia de Dios. Isaías 57:20, miren lo que dice. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Y sus aguas arrojan, ¿qué dice? Cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y aquí quiero yo hacer un llamado a todos aquellos que no están reconciliados. No te voy a adivinar, no, te voy a decir la verdad. Tú no tienes paz. Tú tienes paz cuando todo va bien, pero esa no es una paz verdadera. Tú no tienes paz. Y hoy el Señor te está señalando eso para que pueda venir aquel que te puede dar paz si tú te reconciliaras con Él este día. Así que ese es un juicio de Dios, la falta de paz. Pero mire la esperanza, mire la esperanza. Como yo les decía, siempre en el juicio de Dios hay esperanza. Isaías 9:6, mire lo que dice. Qué hermoso este versículo. Isaías 9:6 dice, porque nos ha nacido un niño. ¿Quién nos ha nacido? Un niño. Se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros. Y se le darán estos nombres: Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Y qué dice, hermanos? Príncipe de paz. Que el que lo recibe de verdad puede tener paz en medio de la tormenta. Príncipe de paz. Ahora bien, sigamos preguntándonos, ¿quién era Cristo antes de encarnarse? ¿Quién era Cristo antes de encarnarse? Los jóvenes deben de saber eso. Los jóvenes deben de saber la verdad basada en las Escrituras. ¿Quién era Él antes de encarnarse?
Los testigos de Jehová falsamente dicen por medio de la sociedad de la torre de vigía, enseñan que Jesucristo fue el primer ser creado por Jehová Dios. Y que antes de encarnarse, Jesús era el arcángel Miguel. ¡Falso! ¿Quién era Cristo antes de encarnarse? En esencia, era Dios. Pero, en función, digamos, fíjense lo que dice, era igual a Dios. Filipenses 2:6. Filipenses 2:6, miren lo que dice. Dice, el cual siendo en forma de Dios. O sea, forma es la esencia, era parte de la misma esencia de Dios, misterio. No estimó el ser igual a Dios lo mismo que Dios, como cosa a que aferrarse. Así que, ¿quién era Cristo antes de la eternidad? Igual a Dios, Dios mismo, en esencia. Él era uno, no hay tres dioses. ¿Quién era Cristo antes de la eternidad? Él era digno de la adoración. ¿Quién era Cristo en la eternidad? Digno de la adoración. Hermanos, las falsas doctrinas dicen que Cristo es digno de que se le venere, que se le honre, pero cuando vamos a lo que es la adoración, ellos dicen no. Pero vamos a ver que en la Biblia Cristo era digno de la adoración, igual que el Padre. Hebreos 1:6. Hebreos 1:6. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿qué dice, hermano? Adórenle. Adórenle. Dios no es idólatra para guiarnos a que adoremos a un arcángel o a un ser creado. Eso es una idolatría. El ser humano no puede adorar a un ser creado, pero sí a Dios. Amén, hermanos. Al Señor tu Dios adorará y a Él solo. Primogénito no significa primero en creación. Viene del griego que se llama protokos. Prototokos. Y significa del más alto rango de los reyes de la tierra y no el primero en orden. Y el primero en orden de nacimiento o escogido o el más deseado. Jesús no es alguien que se parece a Dios. Él es Dios. Fíjese bien. Jesús no es alguien que se parece a Dios. Él es Dios eterno. No es un Dios con D minúscula. La Biblia enseña que Jesús no es alguien que simplemente se parece mucho a Dios o alguien que tiene un caminar muy cercano con Dios. En cambio, Jesús es el mismo Dios altísimo, todopoderoso. Tito 2:13. Mire el título que se le da ahí a Cristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria, ¿de quién dice? De nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. De nuestro gran Dios
y Salvador. Eso nos está refiriendo. Y de nuestro gran Dios el Padre y de nuestro Salvador Jesucristo. No hay división ahí. Dice, de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él traería la paz a los seres humanos debido a la relación rota. Él traería la paz a los seres humanos debido a la relación rota. Mire lo que dice Lucas 2:10. Mire lo que dice Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, ¿qué, hermanos? Paz a los que gozan de buena voluntad. Él rompería la maldición al encarnarse y nacer como un niño. Pero, ¿en qué consiste en sí la encarnación? Explíquese, hermano Howe. ¿En qué consiste en sí la encarnación? ¿En qué consiste? Bueno, la encarnación explicada bien específicamente significa que Cristo renunció a su gloria, pero no a ser Dios. Por ejemplo, como que yo soy un guerrero romano, el más grande guerrero, tengo la espada y es la que me da a mí toda la autoridad de ser un guerrero. Entonces me despojo de todo mi traje, pero siempre mantengo la espada. Cristo renunció a su gloria, pero no a ser Dios. Repitamos eso. Cristo renunció a su gloria, pero no a ser Dios. Nunca renunció a su posición. Continuando, lo que él era se convirtió en lo que no era. Continuando, lo que él era se convirtió en lo que no era. Consiste en que él, siendo Dios, igual a Dios, digno de adoración de millones, renunció a su posición exaltada, a su gloria, pero nunca renunció a ser Dios. Él, aunque se hizo hombre, nunca dejó de ser 100% Dios y 100% hombre. ¿Alguna vez Cristo fue adorado mientras él estaba en su cuerpo humano? Sí. ¿Alguna vez Cristo fue adorado, hermano? Alguien se le postró y lo adoró y dijo, no. Le dijo a Cristo así, no. Sí, fue adorado por Tomás. Fue adorado por sus discípulos. Hermanos, Cristo, Dios hombre, Primera de Juan 1:1, dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba, fíjese, en el principio ya existía, ¿quién dice, hermano? ¿Saben quién es el verbo en el principio? Cuando dijo Dios, sea la luz, ¿saben quién era el verbo? Era la palabra que Dios habló. Ese verbo creador, ese verbo dador de vida, ese era Jesucristo, el verbo de vida. Así se le llama en Primera de Juan 1. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, cara a cara con Dios, con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Qué le pasó al verbo, hermanos?
se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Nos alegra eso, hermanos? El verbo, la palabra creadora, la palabra poderosa, el verbo de vida, el irresistible, el que los mares, toda la creación le obedece. Ese verbo se hizo carne. Por eso nosotros cantamos esos coros. Oh, cuánto le amo. Y vamos a cantarlo. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dos cualidades de Cristo mientras anduvo acá. Siempre fue recto. No cuando se sentó con una prostituta, con un fariseo, con un ladrón, Él siempre se mantuvo en la verdad. Pero a la misma vez era lleno de gracia. No era rígido, que nadie se le podía acercar. Él siempre fue lleno de... Y vino una mujer y le dijo, ¿me puedo quitar tus sandalias? Quítamelas. Te puedo enjugar con mis lágrimas. Hazlo. Puedo sentarme aquí, pero yo soy un gran ladrón. Puedes sentarte. Wow. Hermanos, ¿por qué Cristo se encarnó? Para revelar a Dios. ¿Para qué se encarnó Él, hermano? Para revelar a Dios. El mundo del tiempo de Cristo, en su cosmovisión de Dios, estaban lejos. Y Cristo se encarnó para reformar esa mente que se había alejado de Dios. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él, ¿qué dice, hermano? Le ha dado a conocer. Hermanos, ¿por qué Cristo se encarnó? Porque nadie puede ver a Dios sin morir. Porque Dios es invisible, es espíritu y no tiene forma. 1 Timoteo 6:16. Además, si Dios se manifestara su gloria en una manera que pudiera mover su pureza y santidad, nos destruiría a todos los seres humanos pecadores. Sin embargo, Cristo revela a Dios el Padre. Él reúne lo invisible y lo visible de una manera exacta y sin paralelo. Por otro lado, en los días en que Cristo se encarnó, la idea que la gente tenía de Dios era distinta. Y entonces, quizás los seguidores de los fariseos decían, es que Dios es así como Nicodemo. Dios es así como Caifás, así es de rígido. Pero hermanos, Cristo por eso se encarnó, para poder mostrar, manifestar y reformar la idea que la gente tenía de Dios. Por eso es que a veces en la iglesia, cuando viene un oyente vestido en minifalda, todos se le quedan viendo. Viene un peludo con barba hasta aquí y viene con toda la cultura que trae encima y usted no debería estar aquí. ¿Cómo voy a comer con este yo? No. ¿Cómo me voy a hacer amiga, si usted es mujer, de una prostituta? ¿Cómo me voy a hacer yo amigo de un mendigo de esos? Lleven. Cristo se encarnó para que pudiera el mundo ver que Dios es amor. Amén, hermanos. Ese Dios que es la verdad, que es fuego consumidor, que es santo, pero que también es lleno de compasión, lleno de ternura, que puede chinear a una niña y jugar con un niño. Wow. ¿Por qué Cristo se encarnó? Para ser nuestro mediador. ¿Por qué Cristo se encarnó, hermano?
para ser nuestro mediador. Cuando dos partes están en conflicto, se necesita a un mediador. ¿Qué es un mediador? Un mediador es uno que actúa como un intermediario, uno que media entre dos o más personas o grupos que están en una disputa o buscan reconciliarlos. ¿Cómo es en términos bíblicos? En términos bíblicos, los seres humanos somos enemigos de Dios. ¿Qué somos, hermanos? Tuve miedo, dijo Adán, porque ya era un enemigo de él. Nosotros nos rebelamos, nos sublevamos y nos negamos a obedecer la ley santa de Dios. Y como resultado la relación se rompió y la ira justa, santa de Dios está sobre nosotros. Y para cambiar esta situación catastrófica es necesario que nos reconciliemos con Dios. Pero para eso se necesita un mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo es que Dios el Padre lleva a cabo esta reconciliación? Dios en su amor y gracia, como en Edén, busca siempre al hombre. Y una manera de buscarlo y mostrar su gracia es que Él envía a su Hijo. ¿A quién envía, hermano? Wow, a su Hijo. ¡Ja! No al ángel superior, no, al Hijo. Para que sea nuestro mediador. Este mediador tiene que ser 100% Dios y 100% ¿qué, hermano? Hombre. Fíjese bien. ¿Por qué? Tiene que mediar con los hombres. Tiene que ser Dios para entender a Dios. Y tiene que ser hombre para entender y comprenderse, para comprender a los hombres. Cristo es Dios encarnado. Él tomó una naturaleza humana sin dejar de ser divino y se sometió voluntariamente a la obediencia de la ley que Adán y nosotros quebrantamos. Aclaración muy importante. Cristo no inició la reconciliación para intentar persuadir al Padre de apartar su ira. Más bien, en el eterno consejo de la deidad hubo un acuerdo total entre el Padre y el Hijo para que Él viniera como mediador. Ningún ángel, hombre santo, podría representar adecuadamente a Dios. Solo Dios mismo podía hacerlo. Por eso es que claramente decimos, sin la intención de ofender a los católicos, Monseñor Romero no puede ser el mediador del Salvador. No puede ser eso. Eso es una idolatría vil. María no puede ser mediadora. Todos los rezos, ruega por nosotros, todo eso es una herejía de lo más vil. No puede rogar ella. Ruega por nosotros. No puede. Dios te salve. No, ella es salva. La salvación es completa, hermanos. No hay tal cosa como un purgatorio donde vamos a ir a terminarnos de salvar. Él ya nos salvó, porque la Biblia dice, porque por gracia sois, una salvación presente. Porque por gracia sois. Entonces yo dudaría de cómo me va a ir en aquel día. Tal vez, posiblemente, si algún pecadillo se me cruza, entonces yo voy al purgatorio. No puede ser eso. Es por eso que cuando nosotros entendemos que la salvación es presente, completa, que con un solo sacrificio Cristo hizo perfectos. Que el sacrificio de Cristo fue perfecto, completo. Las alabanzas surgen de nuestro corazón. ¡Oh, cuánto le amo! Amén, hermanos. Ningún ángel, hombre, santo podría representar adecuadamente a Dios. Solo Dios mismo podía hacerlo.
Y yo quiero dirigirme por un momentito a ustedes, amada iglesia, a todos los que ya le conocimos a Él. A ustedes me quiero referir por un momentito. Fíjese lo que dice Hebreos 2:16. Dice, ustedes saben que han habido 2 rebeliones tremendas en el universo. Una de las primeras rebeliones fue la rebelión de los ángeles, la tercera parte de los ángeles, encabezada por Lucifer, se le rebeló a Dios. Y la segunda y gran rebelión fue la rebelión de Adán y toda la descendencia. Dos rebeliones. Adán era perfecto, tenía el conocimiento de un ángel. Pero miren lo que dice en el Hebreo 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Ya sabe a qué ángeles se refiere, ¿verdad? Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos para venir y ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La pregunta es la siguiente, hermanos, y aquí va. ¿Por qué no envió un Salvador? ¿Por qué Dios no envió a un Salvador a los ángeles caídos y a nosotros sí? Esa es la pregunta. Yo, contestándola no bíblicamente, yo la contestaba y decía, es que los ángeles son superiores en conocimiento, y al que es superior en conocimiento tiene mayor responsabilidad, y Adán y su descendencia pues no eran tantos en conocimiento. No es así. ¿Por qué no envió un Salvador a los ángeles caídos y a nosotros sí? Esa es la pregunta, hermano, que yo quiero dejarte. Y quiero contestarla para que en tu corazón y en mi corazón haya una alabanza y una gratitud. ¿Sabes por qué? Porque dice Romanos 9:18, de manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Por eso, porque Él así lo quiso. Hay 10 mendigos afuera. Mendigos, todos igualitos de pecadores, ahí afuera. Y yo llevo un traje, perfume y $100. Y entonces yo veo y escojo y digo, tú. No porque es el mejor mendigo. No, porque yo quise. Lo baño, lo perfumo, le doy el traje y lo soy $100 para Navidad. ¿Y por qué lo hace? Porque yo quiero. Pero usted vio algo en mí. Tú estabas afuera, eras igual. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Yo tengo muchos amigos. ¿Cuántos creen en el infierno eterno aquí? ¿No creen ustedes en el infierno eterno? El infierno eterno. El alma, cuando muere, va al infierno eterno o a la presencia de Dios eterna. Pero yo tengo muchos amigos que tienen nombres bíblicos, igual que yo. Y lamentablemente ellos murieron sin reconciliarse. No murieron en gracia. Y ellos murieron y ahí los echaron en una fosa. 20 echaban en una fosa. Y ahí iban mis amigos. ¿Y por qué? ¿Por qué yo no? Porque Él, de manera que de quien quiere,
tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y en el cielo yo siempre voy a exaltar su gracia. Y yo voy a decir, con la cabeza agachada, con lágrimas, yo estoy aquí porque Él quiso que yo estuviera aquí. A Él sea la gloria. No hubo ni 1%, ni un 1% de 100 que yo pudiera calificar para estar aquí. Y la gracia va a ser exaltada. Amada iglesia, ¿puedes ver y alabar su bondad y su misericordia para contigo? Les pregunté. ¿Puedes ver la bondad de Dios? Y alabar a Dios por su bondad y su misericordia. Amada iglesia, ¿es esa gracia lo que nos hace perseverar? ¿O el temor al infierno? No, es la gracia que nos salvó. Porque el que fue salvado por gracia, ¿para qué se va a ir a ensuciar al pecado? No puede ser, como dice la canción. Al que me hizo tanto bien, ¿cómo podré pagarle al que me hizo tanto bien? Amén, hermanos. Y, amada iglesia, Él se hizo semejante a nosotros. ¿Qué te acabo de decir, amada iglesia? Amada jovencita, yo quiero que te lleves esto. Él se hizo semejante a nosotros. Amado joven, aunque sin pecado, Él era un ser humano 100%, con todas las debilidades y batallas y tentaciones. En sus batallas, Él se airaba, pero no pecaba. Lloraba. Tenía enemigos a quien perdonar, tenía personas que lo criticaban, pasaba pobrezas, pasaba enfermedades, se angustiaba y llenaba de temores también, traiciones, sufrió abandonos, lutos, heridas, emociones. Amados, por esa razón, Él es muy misericordioso y tiene poder para auxiliarte, para fortalecerse a los que se acercan a Él. Tú puedes venir a Él en cualquier situación. Tú puedes venir a Él. Y esa es una gran esperanza. Pero yo sé que también aquí hay oyentes que no están reconciliados. Y yo no lo digo así secamente, yo me conmueve mi corazón. Aquí hay oyentes que no están reconciliados, a los cuales yo me dirijo como los queridos pecadores no reconciliados. Y también tengo una palabra para ti, querido pecador no reconciliado, querida alma. A ustedes, queridos pecadores no reconciliados, aunque se consideren los peores pecadores que hayan vivido jamás, y que el único que los supera es el diablo. Queridos, clamen al Señor y búsquenlo mientras puede ser hallado. Él es muy misericordioso, hasta se hizo hombre para mostrarlo. Pónganse de rodillas, alcen su corazón y por una simple fe vengan a Él.